Hola chicos, bienvenidos al primer video de la cápsula 2 correspondiente al contenido de la semana 2, Fundamentos de los lenguajes de programación. En este video nosotros vamos a ver la clasificación de lenguajes, la forma BNF para lenguajes libres de contexto, la ambigüedad que generan ciertos lenguajes, regex, que serían las expresiones regulares para lenguajes regulares, y los ligados de las variables. Y en el siguiente video vamos a ver unos ejercicios cortitos de esta materia. Primero, más que nada, tenemos que conocer ciertos conceptos básicos antes de empezar. Lo primero que tenemos que conocer es el lenguaje formal. Vamos a entender por el lenguaje formal un conjunto de cadenas de símbolos que siguen ciertas reglas. Lo vamos a anotar con la letra L. Las sintaxis del lenguaje son justamente estas reglas que menciona el lenguaje regular. Son las reglas que definen las secuencias correctas de elementos del lenguaje. Las secuencias del lenguaje son unas cadenas de símbolos. Estos símbolos, todos los símbolos que se utilizan en todas las cadenas de lenguaje, lo vamos a conocer como un conjunto alfabeto. Entonces, el alfabeto es el conjunto de símbolos con cuales se forman las cadenas de lenguaje. Lo vamos a anotar con la letra sigma. Otros dos conceptos que tienen que conocer son la semántica del lenguaje y su gramática. La semántica del lenguaje nos indica el significado del lenguaje. La gramática es una cuádruple G que está formada por esas cuatro cosas que están anotadas aquí, que son variables, alfabeto, conjunto de reglas de producción y el símbolo inicial. La gramática nos permite expresar formalmente la sintaxis de un lenguaje. Vamos a ver qué lenguajes vamos a estudiar en contexto de LP. Quizá ustedes ya tomaron el ramo de TELF o informática teórica. Ahí van a ver más o menos la misma jerarquía de Chomsky. Es muy famosa. En contexto de LP vamos a estudiar dos tipos de lenguaje, que son lenguajes libres de contexto y lenguajes regulares, que también se conocen como lenguajes de tipo 2 y de tipo 3. Se cuentan de afuera hacia adentro. El lenguaje tipo 0 son recursivamente enumerables, tipo 1 sensibles al contexto, tipo 2 libres y tipo 3 lenguajes regulares. Los LLC se basan en gramáticas libres de contexto. Son las gramáticas que nosotros podemos anotar con la forma de Box-Nor o BNF. Los lenguajes regulares son aquellos que tienen gramáticas regulares y pueden ser expresados a través de expresiones regulares. Los lenguajes libres de contexto, como ya vimos, pueden ser expresados a través de las gramáticas libres de contexto en forma de Backus-Naur. Backus-Naur o BNF es un metalenguaje y permite especificar formalmente las gramáticas. Las reglas de producción son cada línea de la gramática que tiene la forma de símbolo no terminal con una expresión. Es muy común, fíjense que aquí tenemos la igualdad, pero es muy común ver esas dos notaciones, que son la notación con dos puntos y también la notación de flechita. Es lo mismo que decir igual, y en el curso vamos a utilizar igual, pero si en algún momento ven esos dos símbolos, es lo mismo. Significa solamente que a un lado está el símbolo no terminal, al otro lado está justamente la regla de producción, ¿sí? La expresión que forma la regla de producción. Bueno, aquí tenemos un ejemplo simple de la gramática en forma BNF. ¿Por qué está en BNF? Bueno, porque podemos ver que toda la regla de producción tiene esta forma de tener un símbolo no terminal a la izquierda y un símbolo terminal a la derecha. Entonces, a nosotros nos piden definir esta gramática en la forma original o formal de cuádruple, donde la V nos indica las variables, sigma indica el alfabeto, P indica el conjunto de reglas de producción y es el símbolo inicial. Las variables son todos los símbolos no terminales y es muy fácil reconocerlos porque primero, más que nada, están marcados con los corchetes angulares, pero segundo, porque todos los símbolos de variables o símbolos no terminales se encuentran a la izquierda de cada regla de producción. Entonces en V van los siguientes elementos: la oración, la frase, artículo, sustantivo y el predicado. Sigma es un conjunto que indica el alfabeto de nuestro lenguaje y el alfabeto siempre estará formado por los símbolos terminales. Entonces tenemos que nuestro alfabeto está formado por el, la, hurón, chinchilla, duerme y come. Las reglas de producción son todas esas reglas que podemos ver. Entonces, para de algún modo anotarlo de manera corta, lo que podemos hacer es decir que la regla de producción de oración es la regla R1, la de frase es la R2, artículo R3, sustantivo R4 y predicado R5. Por lo que el conjunto de reglas de producción sería formado por R1, R2, R3, R4, R5. El S es el símbolo inicial o el símbolo de partido. El símbolo inicial sería el símbolo de oración y en general la regla de producción para el símbolo inicial siempre se encuentra arriba en la gramática. Como pueden ver, esta gramática realmente nos permite formar
Por ejemplo, tales oraciones como el hurón duerme y la chinchilla come. Para ver cómo se expande esta gramática, pues partimos siempre de la oración. Lo que podemos utilizar son los parse tree o los árboles sintácticos. Como pueden ver a la derecha tenemos el parse tree para la oración de el hurón duerme. Partimos siempre de la oración. Vemos que la oración está formada por frase y predicado, lo notamos como dos hijos de oración. La frase se expande a artículo y sustantivo, por lo que son hijos de la frase. El artículo puede ser el o la, como sabemos que la oración que elegimos fue el hurón duerme, sería el, nuestro símbolo terminal, que anotamos en óvulo, o un círculo en este caso, y el sustantivo es o el hurón o la chinchilla. Entonces elegimos hurón y lo agregamos como el símbolo terminal. Finalmente, el predicado es o duerme o come. Vamos a elegir el duerme y lo anotamos. Si en algún momento cuando a ustedes les dan una oración o una expresión y ustedes quieren hacer el parse tree para cierta gramática, que también en general les dan, y el parse tree tiene algún tipo de error o simplemente no es posible con el parse tree obtener la oración que les dan, eso va a significar que la oración no pertenece a la gramática dada. La otra forma de anotar las gramáticas es la forma de eBNF, que sería el BNF extendido. Esta anotación nos agrega tres símbolos que facilitan la descripción de gramáticas, que son los símbolos de corchetes, que van a permitir agregar elementos opcionales que aparecen 0 o una vez, los paréntesis, que permiten agrupar elementos que se pueden mezclar con la alternación, y también las llaves, que van a indicar que dentro de esas llaves aparecen elementos que pueden repetir 0 o más veces. Las gramáticas ambiguas son aquellas donde podemos generar más de un árbol sintáctico para la misma expresión. Por ejemplo, aquí tenemos una gramática de diferencia, donde la diferencia es generada por diferencia menos diferencia o solamente el dígito. Y el dígito es 0, 1, 2, 3 hasta 9. ¿Por qué es ambiguo? Bueno, si a nosotros nos dan, por ejemplo, la expresión 6 menos 3 menos 2, puedo intentar hacer el árbol por su cuenta. Nosotros veremos lo siguiente, siempre vamos a partir con el símbolo de diferencia, pues es el símbolo inicial de nuestra gramática, y después como tenemos tres símbolos, o tres números, o tres dígitos también, restándose uno de otro, tendremos que sí o sí generar esta regla de diferencia menos diferencia, una regla recursiva. En el primer caso, vamos a generar primero diferencia menos diferencia, y en el segundo también con la distinción de que, por ejemplo, aquí tenemos la diferencia descompuesta en el árbol de dos ramas, y en este caso a este mismo lado tenemos solamente una rama y tenemos las dos ramas al otro lado. Lo que esto implica es que las diferencias descompuestas nuevamente en diferencia recursiva, que se descompone una y otra a un número terminal o un dígito, lo que veremos es básicamente la diferencia en orden de evaluación de nuestro árbol. Para evaluar nuestro árbol siempre vamos a partir desde abajo, desde la hoja más profunda. Es decir, tenemos 6, 3, sería 6, 3 menos. 6 menos 3 es lo primero que evaluamos, entonces la evaluación de este subárbol es 3. Y después evaluamos, tenemos 3 menos 2, 3 menos 2, 1. El resultado de árbol izquierdo es 1. En cambio, aquí buscamos la hoja más profunda, sería 3 de 2, así que es 3 menos 2, 1. Volvemos, tenemos la 6 menos 1, es 5. Por lo que obtuvimos dos árboles de parse tree o árboles sintácticos que son distintos y generan distintos resultados. Por lo que nuestra gramática es ambigua, pues no existe una manera única de entender la misma secuencia de símbolos a pesar de que es correcta según la gramática. Como ya sabemos, las expresiones regulares son la manera de describir los lenguajes regulares. En general se utilizan los símbolos que pueden ver en esta tabla, que serían la estrella de Klein, el más, el interrogación, la concatenación, el palito que indica el O, los corchetes que agrupan caracteres, los corchetes con el guión que agrupan rangos de caracteres, paréntesis para agrupar elementos y el hat con el peso que permiten calzar el inicio y el final de un string. Por ejemplo, aquí tenemos una expresión regular de B estrella, A, B estrella, A, B estrella, A, B estrella, todo eso estrella, el cual realmente, si se fijan, nos dice lo siguiente. Es un lenguaje tal que toda esa expresión que está dentro de paréntesis se repite n veces, donde n puede ser 0 o puede ser 1 o infinito. A la vez, las letras B de nuestro lenguaje pueden no existir, pueden no aparecer porque tienen estrella, entonces pueden aparecer 0 veces o n veces. Pero a la vez, las letras A siempre aparecen siempre y cuando la estrella exterior implica por lo menos una repetición del string total.
Entonces, primero más que nada, el lenguaje que escribe esta expresión regular es un lenguaje donde la cantidad de A's es divisible por 3 y el alfabeto de este lenguaje es más que nada A y B. Entonces sigma es A y B y el lenguaje es cantidad de A's divisible por 3. Lo último que tienen que conocer es la taxonomía de memoria. Ya tienen que tener la idea más o menos clara de lo que es la taxonomía de memoria, pero lo vamos a repasar rápidamente. Existen 3 tipos de memoria. Ustedes ya lo vieron cuando trabajaron con C. Es la memoria estática de stack y de heap. Vamos a dividir la memoria realmente en 2 grandes grupos y las variables también se dividen según esos grupos. Vamos a decir que existen variables estáticas y variables dinámicas, donde existen variables de stack y de heap. Las variables estáticas son aquellas donde no se puede reasignar la memoria. Esas variables no soportan la recursión, no se reasignan en ningún momento, son muy sensibles a la historia de esta variable, por ejemplo las constantes podrían ser variables estáticas, y son de acceso directo, por lo que implica mayor eficiencia pues nunca cambian y nunca hay que manejar las referencias. Las variables dinámicas son las más útiles realmente y se dividen en 2 tipos, de stack y de heap. Las variables de stack son aquellas que ustedes podrían haber creado dentro de las funciones. Son tales variables que soportan súper bien la recursión, que se asignan solamente en ambiente de declaración y una vez que el ambiente deje de ser activado se eliminan. Por eso digo funciones, pues en las funciones ustedes una vez que crearon una variable se le asignó una memoria de stack, una vez que la función deje de ejecutarse la variable desaparece. Las variables de heap son aquellas que utilizamos para estructuras dinámicas como por ejemplo grafos, hash, listas, etc. Se crean mediante los mallocs en C o new en C++ y permiten un gran control de programador. Pero el gran control claramente tiene un precio y el precio es la gran responsabilidad del programador de manejar bien los punteros y no perder la memoria. El acceso a tales variables es solamente por puntero o por la referencia. En el siguiente video vamos a ver algunos ejercicios de desarrollo para las gramáticas BNF y también para el análisis de ligado de las variables en el código. ¡Nos vemos!